vez más por estar con nosotros en esta mañana y qué bueno es tomar nuestro tiempo, ¿verdad?, para exponernos a la palabra de Dios, de manera que sea la palabra de Cristo, la palabra de gracia, dice Hechos, que sea la palabra de Cristo, la palabra de su gracia que tiene el poder para daros, para edificaros, sobreedificaros y daros herencia. Así que cuando estamos expuestos a la palabra de Cristo, a la palabra de gracia, que tiene el poder, dice que nos sobreedifica y nos da, ¿qué dice? Herencia, o nos da a conocer lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vayan conmigo, amados hermanos, a Efesios, capítulo 1, y vamos a seguir hablando de nuestra identidad en base a la verdad presente, y luego vamos a pasar algo más allá de lo que habla en cuanto a la plenitud que tenemos en Cristo. Usted sabe que estamos, Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, el verso 17. Decimos amén si todos estamos ahí. Amén. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Digan, el conocimiento de Él. Amén. ¿El conocimiento de quién? De Él. ¿Quién Él? Cristo Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, ¿qué dice? Los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo van a ser alumbrados nuestros ojos? Mediante el conocimiento y la revelación ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo van a ser alumbrados nuestro entendimiento? Por medio de la revelación y el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Y todo lo que habla en base al nuevo pacto habla de Cristo. Si usted va al antiguo pacto, su entendimiento no va a ser alumbrado, porque la Escritura dice que nuestro entendimiento es alumbrado por el conocimiento y la revelación ¿de quién? De Él, de Cristo. Tampoco dice de Jesús de Nazaret, sino de Cristo, aquel que resucitó entre los muertos y que ha sido impartido en nosotros. Amén. Amén. Del Cristo resucitado, glorificado y que vive en nosotros. Es muy importante aclarar esto. No de Jesús de Nazaret. Está bien leer los evangelios acerca de Jesús de Nazaret, pero Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes, sanando, enseñando, predicando y sanando, librando a los que estaban oprimidos por el diablo. Pero es como Dios ungió a Jesús de Nazaret. Pero Cristo no fue ungido, sino que Cristo es el ungido, que resucitó con gloria y poder. Es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, Jesús de Nazaret, decía esto, se movía en base a la necesidad de la gente. No siempre, quiero corregir esto, no siempre, su evangelio siempre también era el evangelio del reino, pero también se basaba en la necesidad de la gente. La gente necesitaba, habían enfermos que se acercaban a Jesús, lo oían, Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Pero siempre su ministerio era en base a la necesidad de la gente. Yo les pregunto, hoy en día, la Escritura dice que ya estamos en Cristo, que estamos completos en Él. ¿Es Jesús, Cristo, se mueve en base a nuestra necesidad o en base a su propósito eterno? En base al propósito eterno, que dice que ya estamos completos en Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora, es importante entender eso porque una vez más dice que la revelación y el conocimiento de Él hará que nuestro entendimiento, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que creamos o para que sepamos? ¿Qué dice ahí? Para que sepamos.
Voy a ir tocando algo muy importante, porque es algo que tenemos que ver todos mediante la Escritura. Vamos a ir a la Escritura para que no sea algo solamente hablado de mí, sino que sea basado que está escrito en la verdad presente, en la verdad en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Por eso dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. No es que tengas que creer que Él te ha llamado para una esperanza, es que sepas cuál es la esperanza a la cual te ha llamado. ¿Qué más? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Se da cuenta? Para que sepas cuál es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No para que creas, sino para que sepas. ¿Por qué? Porque ya la tienes, te pertenece, es tuya, la herencia es tuya. Pero casi siempre que hablamos de creer en algo es porque no lo juntamos con herencia, sino que lo juntamos en algo que vendrá. Promesa. Pero nosotros hablamos de herencia. Por eso el saber habla de algo que ya tenemos, pero el creer habla de algo que vendrá. No estoy diciendo que no somos creyentes, que creemos, sí creemos, pero creemos en algo que ya tenemos. Creemos porque ya sabemos que tenemos herencia. ¿Me está entendiendo? Mi creer está basado en el conocimiento de que yo ya sé que tengo herencia y que estoy completo en Cristo. Amén. Vamos a hablar de eso, de la fe eficaz en todo el bien que ya está en nosotros. Vamos a hablar de eso al final. Pero nota lo que sigue después. Dice el verso 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál? ¿Qué dice? La supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. Diga conmigo, para con los que creemos. ¿Somos creyentes? Amén, somos creyentes. Hemos creído. Cristo está en nosotros. Estamos en la luz, estamos en Cristo. Estamos en unidad perfecta con el Señor. Somos creyentes. No somos incrédulos, somos creyentes. Yo les pregunto, ¿el creyente puede llegar a ser incrédulo? Vamos a ir viendo eso, amén. ¿Por qué no vamos a Hebreos? A ver, vayan conmigo a Hebreos, porque acá dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? No dice para los que creerán, sino para con los que creemos. Nos está hablando a nosotros, de los creyentes, de los que nosotros creemos, porque somos creyentes. Si somos creyentes, creemos. Otra vez voy a volver a preguntar, ¿somos creyentes? Por lo tanto, creemos. Hebreos, ahora sí. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 3. Y vamos a ir entendiendo algo. Hebreos, ¿a quién fue escrito? ¿A quién fue escrito Hebreos? A los hebreos. Amén, hay que ir entendiendo esto. Y para la gente que nos ve, es importante que puedan entender esto, porque Hebreos fue escrito a los hebreos. Por lo tanto, hay algo específico aquí. Por eso en el versículo, en el capítulo 1, Cristo es exaltado como el Hijo de Dios, que en el principio estuvo, que era el Verbo. Pues en el capítulo 1, Cristo es exaltado a lo más alto. ¿Por qué? Porque le está haciendo el énfasis a los hebreos, aquellos que fijaban su vista en Moisés. Pero le está diciendo, no es Moisés, sino es Cristo, el Hijo de Dios. Dios, Él es que está por cabeza de todo. Amén. Ahora, entendiendo eso, Hebreos capítulo 3, vamos a ir viendo esto. A ver, quiero hacerle unas preguntas. ¿De dónde nace la incredulidad? ¿No es del corazón? ¿No es que del corazón uno es incrédulo? Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo y somos creyentes, ¿podrá ser el creyente incrédulo? Porque nuestro corazón ha sido cambiado. Somos creyentes. No somos creyentes de información ni de mente. Somos creyentes de corazón. ¿Podrá cambiarse eso? Somos creyentes por naturaleza. Di conmigo, yo soy creyente
Por naturaleza, porque estoy en Cristo. Amén. Vamos a ver. El verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo está exaltando a Cristo? Está haciendo algo enfático a ciertas personas, a los hebreos. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Estamos viendo cómo es exaltado Cristo? ¿Ok? Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos. ¿Quiénes somos? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Quiero que veamos esto que está hablando de aquellos y de este grupo de gente que no creía en Dios. No está hablando de nosotros. No te incluyas tú ahí. Nota lo que dice después. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre anda vagando, ¿dónde? En su corazón. ¿A quién está hablando? A los judíos, a los hebreos que no tenían el Espíritu Santo, que estaban en el antiguo pacto. ¿Ok? Y no han conocido mis caminos. ¿Qué dice? Que no han ¿qué? Conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón. ¿Qué dice? Corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A quién está hablando esto? ¿Está hablando a nosotros o está hablando al mundo? ¿Está hablando a los judíos, a los hebreos? A los judíos. Pues nosotros ya creímos en él. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Está siendo enfático, ¿verdad? Ok. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A quién le está hablando? A los hebreos, que no pudieron entrar porque eran incrédulos por naturaleza. Entonces, digo esto porque no, a veces se nos ha enseñado un evangelio de que tienes que entrar al reposo. Yo les pregunto, ¿nosotros tenemos que entrar al reposo o ya estamos en el reposo? Ya estamos en el reposo. Entonces aquí la incredulidad es de aquellos que no habían entrado al reposo, pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes por naturaleza, ya estamos en el reposo. Sigamos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El verso 4, el capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues, y eso es lo que a veces tocamos a la iglesia, ¿no? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿qué? ¿Aún qué? La promesa. ¿Nosotros tenemos promesa o herencia? Herencia.
de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos, ¿qué dice? Pero los que hemos creído. ¿Cuántos hemos creído? Ya hemos creído. Hemos nacido de nuevo, creímos en Jesucristo, ¿sí o no? Nacimos de nuevo, somos creyentes. Hemos creído, ¿qué dice? Entramos en el reposo. O sea, nosotros, amados, ya estamos en el reposo. Estamos ya en el reposo. El problema no es incredulidad. El problema es ignorancia. ¿Me entiende? O sea, en la iglesia, el problema no es la incredulidad. O sea, yo no les puedo decir a ustedes no tienen esto porque ustedes no le creen al Señor. Hay incredulidad en ti. Yo no te puedo decir eso, porque tú eres creyente. Puede que no tengas algo que tal vez tú estás pidiendo o algo, pero la verdad es que tú ya lo tienes. Lo que tú necesitas es saber que ya lo tienes. Amén. Tú tienes que saber. ¿Me entiendes? El problema en la iglesia no es la incredulidad. Yo no puedo decirle a los hermanos, ustedes hay incredulidad, por eso no suceden estas cosas. No puedo decir eso. Porque somos creyentes por naturaleza. ¿Se acuerdan que una vez les dije que nosotros podemos maldecir en la iglesia ignorantemente, no entendiendo que la palabra maldecir es maldecir mal de mi hermano? Si yo le digo a mi hermano que es incrédulo, yo estoy maldiciéndolo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo una palabra maldicha de él. Porque él es ¿qué? Creyente. Porque usted es creyente. ¿Qué nos hace pensar a veces que sí estamos creyendo? ¿Cómo nos sentimos? Porque ese es el problema muchas veces. Que a veces decimos, yo creo al Señor. ¿Por qué? Es que no sé, ¿yo qué? ¿Tú sientes? Yo siento, a veces nos levantamos, yo sé que todos nosotros a veces nos hemos levantado en la mañana y nos sentimos que creemos al Señor. Pero eso es un sentir. Tú eres creyente todo el tiempo. Cuando nosotros entendemos que somos creyentes por naturaleza, que somos hijos de Dios creyentes, como la Biblia nos llama, que hemos creído, por lo tanto somos creyentes, usted va a vivir seguro. Pero si usted se basa en lo que hace, en lo que siente, para probar o evaluar su fe, usted va a ser una persona insegura. Y cuando venga la situación, en vez de estar firme, va a estar. Entonces va a guiarse por su sentir, ¿ve? Dice, es que yo dudo. Pero todo está basado en tu sentir. Un temor que viene a tu mente, que te dice que no hay seguridad. ¿Por qué? Porque está basada tu fe ¿en qué? En cómo te sientes, o en qué es lo que has hecho para que tu fe crezca, o no le creas al Señor. Hay una parte en los evangelios que Jesús le dice, Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por causa de qué? Por causa de la incredulidad. Pero quiero que entiendan, ¿qué clase de gente eran ellos? ¿Eran creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo? ¿Tenían el Espíritu Santo en ellos? ¿La plenitud habitaba en ellos? No, entonces Jesús, claramente él dice, no pudo hacer mucho ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Me está entendiendo? Obviamente, pues, ellos no eran nacidos de nuevo. Nosotros, amados hermanos, por eso hablamos de crecer en el conocimiento de Él, para entender que ya la plenitud habita en nosotros. Por eso al principio dije que a veces nosotros hablamos de la plenitud, pero no entendemos realmente lo que es la plenitud. Porque siempre estamos tratando de hacer algo aparte de, cuando estamos unidos en Él. Aún nuestra fe, la Biblia habla de la fe de Jesús en nosotros. Aún nuestro creer, cuando la Biblia dice que hemos creído en Él, nuestra fe en Él, es una fe
en base a la unidad que tenemos con Él. No hay nada más seguro que operar en una fe basada en nuestra unidad con el Señor. No hay nada más seguro que eso. Pues estás convencido, seguro, porque tal vez tu mente puede dudar, pero tú estás seguro que eres creyente, porque estás en Cristo Jesús. Puede que tal vez nosotros podamos enseñar o decirle a la gente que tienes que creer, pero muchas veces está basado en mi experiencia, porque a mí me funcionó. Pero la fe en los creyentes no está basada en la experiencia de nadie. Está basada en lo que Dios dice que somos. ¿Qué somos? Creyentes. Estamos unidos con Él. ¿Sí me entienden? Mi fe no está basada en la experiencia de alguien. Y tampoco yo voy a ustedes estimularlos a que tengan fe por mi experiencia o por los testimonios que yo tengo. Porque todos tenemos un testimonio. Gloria a Dios por eso. Pero ustedes no van a basar su creer en el testimonio del que está predicando o enseñando, sino en lo que Dios dice de ustedes en su palabra, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. ¿Amén o no amén? No hay nada más seguro que eso, amado. Podemos vivir seguros todas las 24 horas del día. Pero por otro lado hay gente que todavía está fijando sus ojos en qué creer, si cree o no cree. Si cree o no cree. Y aún más si desde el púlpito le decimos a la gente que hay incredulidad. Y el problema no es la incredulidad, ya les dije. El problema es la ignorancia. Vamos a ir viendo eso, que el problema es la ignorancia y no la incredulidad basada en la Escritura. Amén. Para que, como les dije al principio, no quiero hablar algo de mí, sino quiero hablar algo que está escrito. Así que vamos a ver por la misma Escritura que el problema en la iglesia no es la incredulidad, sino la ignorancia. Amén. Vamos a ir viendo eso. Estamos viendo aquí, vamos a terminar con esto y vamos a ir a otros pasajes. Dice el verso 2 del capítulo 4 de Hebreos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Está hablando de ellos, de ellos. Pero los que hemos creído, nosotros, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, y diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Hay tres cosas que se repiten aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No está hablando de nosotros, nuestro corazón. No ¿tenemos corazón duro nosotros? ¿Hay alguien aquí que tiene el corazón duro? No, tu corazón está unido a Cristo. Tu espíritu está unido, es uno con Cristo. ¿Cómo podemos nosotros tener corazón duro? Otra cosa es nuestra mentalidad, pero no nuestro corazón. Nuestro espíritu ya está unido con Él. Puede ser el impío, puede ser el que está sin Cristo, sin Dios, el que no ha nacido de nuevo. Y en este específicamente a los judíos que habían oído y aún así ellos no habían creído. Pero nosotros ya estamos en el reposo, nosotros ya somos creyentes, ya creímos, ya estamos en Cristo, estamos unidos con Él. No tenemos un corazón duro. Nuestro espíritu está compatible con Dios. Tenemos comunión con Dios. En esencia, en sustancia, unidos. Ni siquiera tenemos relación con Dios, sino comunión con Dios. Porque relación, usted sabe, usted puede relacionarse con alguien, conversar y todo. Pero comunión es una unión en sustancia, en todo. Hay algo en común. Por eso cuando habla la Escritura de que tenemos koinonía, está hablando que tenemos común unión. Somos cuerpo de Cristo, miembros los unos a los otros. Estamos unidos en el Espíritu. Tenemos común unión con Dios. Aleluya.
Vamos a ir terminando esto y vamos a ir a otro lugar. Dice el verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Nosotros estamos dentro del reposo, reposamos. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Está hablando de aquellas personas que no estaban en el reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta esto porque el verso 16, porque me hizo saltar de alegría y de gozo, no por emoción, sino por convicción. Porque supe que no está hablándome a mí. Nota lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está hablando de nosotros o está hablando de aquel que no está en Cristo? Aquel que no está en Cristo. Yo antes tocaba esto para mí. Tal vez todos, tal vez algunos. Pero yo tocaba esto para mí. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y lo predicaba y a veces hasta lo cantaba. O sea que mi posición es que estaba afuera. Y en algún momento yo tenía que entrar, pues había confianza, qué bueno, pero yo tenía que entrar. Pero ahora yo sé que estoy en Cristo, yo no tengo que entrar. Esto está hablando específicamente al impío o a los judíos que no habían creído en el Señor. Y decirles al mundo que hay entrada con confianza al trono de la gracia y hallarán que el oportuno socorro, pero no yo ya estoy en Cristo. Mi vida está segura en Él. Por eso les dije que es importante saber a quiénes les está hablando este pasaje y saber dónde estamos nosotros en Cristo Jesús. Yo no tengo que entrar al trono de la gracia, yo ya estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya estoy en Él. Sí hay confianza, pero la hay, eso hay que decirlo al mundo. Hay confianza. Pero no es para mí. Gloria a Dios. Porque ahora sabemos dónde estamos. En Cristo, unidos con Él. Amén. Qué buenísimo es esto. Aleluya. Bueno. Vayan conmigo a Efesios otra vez. Volvamos a Efesios. Uno. Amén. Dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Amén. Ahora entendemos que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, el problema no es la incredulidad, sino la ignorancia. Pablo ora por la iglesia, por los santos. Pablo ora por el cuerpo de Cristo, que dice que ¿para que crean o para que sepan? Para que sepan. Porque el creer no es problema en la iglesia. El creer es algo natural. ¿Amén o no amén? El creer ya es algo natural en la iglesia. El creyente es creyente por naturaleza. Por eso Pablo no ora para que crean, Señor, por favor, yo quiero que crean. Él dice para que sepan, para que sepan, para que sepan, para que sepan. Si hay algo en la iglesia en la cual no se está moviendo ahora, es porque no saben, es porque ignoran, pero no porque hay incredulidad.
Si no nos movemos en la iglesia de una manera como la Escritura habla, como un cuerpo en Cristo Jesús, siendo de edificación los unos a los otros, no es porque hay incredulidad, es porque no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Es importante esto, amados, porque si alguna vez ministras a alguien, recuerda, díselo, para que sepa. Cuando ores, no para que crea, sino para que sepa. El creer ya es algo natural. Todo creyente cree. ¿Qué dice? El justo por la fe vivirá. O sea, el vivir del justo, ¿qué es? La fe. La fe es su aire del justo. ¿Somos justos? Entonces creemos, porque el justo por la fe vive. Amén. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y su herencia en los santos. Ahora, Juan capítulo 16, a ver, vamos a ir viendo esto. Porque, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hoy en día está haciendo en nosotros? Juan capítulo 16, el verso 13. Amén, ¿estamos todos ahí? ¿Sí? Juan capítulo 16, el verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él ya vino, el Espíritu de verdad ya está entre nosotros. Ahora, más aún, ¿dónde está? ¿En nosotros? En nosotros. ¿Ok? Él os guiará desde adentro o desde afuera. Desde adentro. Me guía desde adentro porque Él vive en mí. Amén. Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. No me guía a creer, me guía a toda la verdad. Nota lo que dice. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y Él hará que crean. ¿Qué dice ahí? Y os hará saber. Mira la función del Espíritu Santo, ¿eh? En nosotros no para que creas, sino para que sepas. Wow, está bueno esto. Os hará, ¿qué dice? Saber las cosas que habrán de venir. Él me lo glorificará porque tomará de lo mío, y otra vez lo vuelvo a decir. Y Él los hará saber. ¿Qué hará? ¿Que creamos o que sepamos? Que sepamos. Que sepamos. Wow. 1 Timoteo 2:4. Yo voy a leerlo rápidamente. Si ustedes desean ir a la Biblia, está bien. Pero para que no estén yendo de aquí para allá, voy a tocarlo yo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que creamos la verdad o que conozcamos la verdad. Que conozcamos la verdad. 1 Corintios 2:12. Ay, ay, ay. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que creas lo que Dios te ha concedido. Para que sepamos. No sé si estoy tal vez captando o haciéndoles entender esto, pero yo no puedo forzarles a creer, ¿me está entendiendo?
Lo que yo sí puedo darte es a conocer. Porque el creer es natural en el creyente, porque es creyente. Tampoco puedo decir que es incrédulo, ni que hay incredulidad. No sabe. Yo sé que esto todos nosotros estamos rebobinando en cierta manera en nuestras mentes cosas atrás, que también pensábamos así, ¿sí o no? Alguna vez nos miramos nosotros y decíamos, creo que no le he creído al Señor, hay incredulidad en mí, ¿qué me pasa? ¿Y esto ha ocasionado en ustedes seguridad o inseguridad? Inseguridad. Temerosos, ¿no? Y más aún cuando le decían que el día malo viene, porque la Escritura habla de que el día malo viene. Y si el día malo venía y no estabas seguro y no habías crecido en tu fe o aumentado tu fe de cierta manera, ese día tú estabas frito. Así pensaban muchos. Bueno, por lo menos yo pensaba así. Pero ahora hay una plena confianza y seguridad en mí. Porque Dios dice que yo soy creyente, hijo de Dios. Lo que yo necesito es saber lo que dice aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nota la función del Espíritu Santo en nosotros. Para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué dice? Concedido. Ahora, Efesios, volvamos a Efesios 4. Y el problema que hay aquí. Vamos a ver que no es la incredulidad, sino otra cosa. El verso 18. Vamos del verso 17, dice Efesios 4, 17. Capítulo 4, el verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la incredulidad que en ellos hay, por la ignorancia que en ellos hay. Hay gentiles que ignoran y tienen el entendimiento entenebrecido porque ignoran. Su entendimiento no está siendo alumbrado. ¿Se acuerdan que nuestro entendimiento es alumbrado mediante el conocimiento y la revelación de Cristo? Es como nuestro entendimiento va siendo alumbrado. Y hay creyentes que no están siendo alumbrados. Por eso, si te hablan de Moisés, si te hablan del antiguo pacto, tu entendimiento no está siendo alumbrado. Solo estás aprendiendo algo, pero tu entendimiento no está siendo alumbrado. Pero si se te hablan de Cristo y lo que Él hizo y lo que Él vino a cumplir y llevar a cabo, el propósito eterno de Dios, lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, su misterio que había estado oculto pero que ahora se ha dado a conocer, entonces tu entendimiento está siendo ¿qué? Alumbrado. Entonces no hay ignorancia en ti, tú sabes. Eres creyente entendido. Tú entiendes, tú sabes. Entonces el verso 18 una vez más dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Amén, todos estamos ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo. Ya no vivimos nosotros. ¿Qué dice? Mas vive, ¿quién? ¿Quién vive? ¿Se acuerdan alguna vez que todos escuchamos eso? ¿Quién vive? Y toda la gente decía, Cristo.
Pero ¿dónde vive Cristo? ¿De acuerdo? Nada más la tenemos como un concepto, ¿no? Como una frase bonita en la iglesia. Y nos gustaba escuchar a la gente, ¿no? ¿Quién vive? Cristo, decía la gente. Sí, pero ¿dónde vive Cristo? La pregunta es, ¿dónde vive Cristo? ¿En el cielo? En nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. En mí. Sería bueno que hubiéramos puesto esa frase y la gente diga, Cristo vive en mí, hubiera dicho la gente. Pero nos acostumbramos a la gente a decir, Cristo vive, ¿no? ¿Quién vive? Y la gente, Cristo, decía la gente. Pero lo tenía como viviendo allá en el cielo, ¿no? O afuera de ellos, ¿no? Pero no dentro de ellos. Pues la vida que vivimos es Cristo viviendo en nosotros. Hebreos dice que Él es en nosotros, haciendo lo agradable delante de Él. Esa es la nueva manera de vivir, que es Dios en nosotros, haciendo lo agradable delante de Dios. Qué tremendo esto. Por lo tanto, es Cristo viviendo en mí. No soy yo viviendo, es Cristo viviendo en mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es interesante esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No hay nada más seguro que andar en la fe del Hijo de Dios. Mira, hermano, nuestra fe muchas veces está basado en lo que nosotros queremos, anhelamos, quisiéramos tener. A veces en algunos está basado en sus caprichos. Quisieran tener algo, dice, yo quiero tener 2 carros. ¿Alguna vez, no, te evaluaban tu fe según cuál era tu carro? ¿O qué tan bonita era tu casa? Si tu carro era el máximo, entonces el que tenía más fe. Si a mí me vieran con el Nissan que tengo ahorita ya del 2009, que ya está viejito, ¿qué dirían de mí? Incrédulo me diría. Así calificaban antes en lo que era la fe, ¿no? Según lo que tú tienes, es tu fe. Entonces, ¿qué hacían con el creyente? Lo hacían dudar. Entonces, por eso se creó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, competencia. ¿Quién creía más? Entonces ya algunos agarraban por crédito sus carros, ¿no? Sacaban por crédito cosas, se vestían bien para mirarse que yo soy creyente, yo creo al Señor, por eso yo tengo anillos de oro, tengo buena ropa en mi carro. Y o sea que venía así con ropa que no era de marca, pues tú eras incrédulo. Giovanni, éramos incrédulos. Pero Pablo dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay nada más seguro que vivir en esta tierra, en este tiempo que estamos, en la fe del Hijo. Porque así cualquier sea la tormenta, cualquier circunstancia que venga, nada nos va a mover. Porque es la fe del Hijo la que siempre está firme. ¿Y dónde está? En nosotros. No afuera. En mí. Amén. Wow, qué seguro es esto. No hay mejor seguridad en la vida que vivir en la fe del Hijo. Y andar en la fe del Hijo. En la fe del Hijo en nosotros. Y basado siempre en su propósito eterno.
no basado en mis caprichos, no basado en lo que yo quiero tener. Aunque yo entiendo, hay añadiduras, pero son añadiduras. No es que porque tengo que creerle para tener algo, solo es añadidura. Lo que necesito es algo que en lo natural solo son añadiduras. No es algo que tengas que luchar para llegar a creer y luego tener. No, son solo añadiduras. La fe del Hijo se mueve en base al propósito eterno de Dios. Nota lo que dice Filemón. Vamos a ir ya acabando con esto. En Filemón solo tiene una hojita, así que les va a costar un poquito encontrarlo. Pero está bien. Vamos ahí, de todas maneras, tenemos que llegar ahí. Está después de Tito, antes de Hebreos. Filemón, capítulo 1. Ay. Bueno, pues. Filemón, capítulo 1, el verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Sea qué? Eficaz. ¿Cuándo queremos que la fe sea eficaz? Amén. Hermano, muchas veces hemos orado y nada pasa, ¿sí o no? Pero acá está hablando algo eficaz. ¿Cuándo queremos ver una fe eficaz? ¿Sí o no? Ok, vamos a ver. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el ¿qué? Conocimiento de todo ¿qué? De todo el bien. ¿Se da cuenta que la fe eficaz no está basada en la necesidad? Sino en conocimiento de ¿qué? De todo el bien que está ¿dónde? En nosotros. Por Cristo Jesús. La fe eficaz. En el conocimiento de todo el bien. ¿Qué es lo que hizo que todo el bien estuviera en nosotros? ¿Cuál fue lo que se tuvo que hacer para que todo el bien ya habitase en nosotros de manera que no seamos creyentes necesitados? ¿Qué es lo que se llevó a cabo para que todo el bien habite en nosotros? ¿Qué es lo que le llamamos nosotros la obra que se cumplió, se terminó? ¿Qué es lo que nosotros le llamamos? Lo que Dios se propuso desde antes, llevarlo a cabo. Cristo lo llevó a cabo, lo terminó. Por lo tanto, por causa de ello, todo el bien habita ¿dónde? En nosotros. ¿Cuál es esa fe eficaz? Basada en ese propósito eterno de llevarlo a cabo para que todo el bien que está en vosotros, por medio de ello, la fe sea eficaz. ¿Se da cuenta que no es eficaz en base al capricho ni a la necesidad de alguien? Sino en el conocimiento de todo el bien que ya está ¿dónde? En nosotros. Qué bueno es esto, amados. Entendemos que somos creyentes por naturaleza. Nunca más volvamos a llamarnos, ni a llamar, ni a decirle a alguien que son incrédulos. Incrédulo es el impío que no ha creído en Jesucristo, que no ha nacido de nuevo. A ellos hay que darles a conocer, para que ellos crean. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo con ellos? Dice que ¿por qué no vamos ahí? Vamos a ir terminando ahí, a ver. Vamos a 1 de Pedro, el verso 1, capítulo 1, ahí nomás está. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a ir terminando aquí con esto, porque ya me dieron ya el tiempo ya. 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. O sea, ¿cuál es lo que hace el Espíritu Santo en el impío? Que obedezcan y luego son ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 1, el verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad.
Nuestras almas ya quedaron purificadas también. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién nos llevó a esa obediencia? El Espíritu Santo. Es lo que hace con el impío, es lo que hace con aquel que no ha nacido de nuevo. ¿La obediencia hacia qué? Hacia la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ese es ya el que está en nosotros. Amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuánto creemos que tenemos corazón puro? Amén. Y el amor sincero en nosotros. Amén. Porque ya estamos en él. Efesios 1:13. Ahí terminamos ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? Cuando éramos impíos, cuando estábamos en el mundo, cuando no éramos nacidos de nuevo, ¿qué dice? En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído en él. ¿Hemos creído en él? Sí, creímos en él. Fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nosotros oímos el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído, somos creyentes, hemos creído ya, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es arras? La garantía. Garantía. La garantía de nuestra herencia. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da a conocer lo que ya se nos ha sido dado. ¿Ves? Esa es la garantía. Que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿De qué manera Dios es glorificado en esta tierra? Por medio de nosotros, cuando nosotros somos formados a la imagen del Hijo. Cuando nosotros tomamos la herencia que ya es nuestra, es como Dios se glorifica en esta tierra. Pero hay que saber que tenemos identidad, hay que saber que tenemos herencia y hay que saber que el poder ya habita en nosotros. Por eso Efesios 1, el verso 17 en adelante dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Dios quiere que sepas cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado. Dios quiere que sepas cuál es la riqueza de la gloria y de la herencia de los santos en luz. Dios quiere que sepas que el poder, la supereminente grandeza de su poder que habita en ti porque eres creyente. Dios quiere que sepas estas tres cosas. Que tienes llamado, que Él te ha llamado, que tienes herencia y que el poder habita dentro tuyo. ¿Por qué? Porque eres creyente. Para con los que creemos. ¿Cuánto creemos? Creemos. ¿Por qué? Somos creyentes. Somos hijos de Dios. La incredulidad ya no es parte nuestra. No es nuestra naturaleza. Por más débil que yo vea a mi hermano, no es que él sea incrédulo, él está ignorando lo que ya tiene en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Por más débil o enfermo o como yo me vea a mi hermano, no es que no crea, es que no sabe o ignora lo que ya tiene en Cristo Jesús.
Muchas veces la fe ha sido tomada como una fe de escape. Como no me queda de otra, créele a Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué no damos a conocer a la gente? ¿Por qué no le damos a conocer a la gente? Dios habla de su misterio para darla a conocer, ¿sí o no? Dios habla de su propósito eterno y su voluntad amorosa. Habla de ello, pero para darlo a conocer. Entonces, ¿por qué queremos hacer que la gente se escape usando la fe? Cuando ellos pueden saber. Dicen, no importa, tú créele a Dios. Y puede creer. Pero ¿por qué no le das a conocer? Que sepa. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no queremos invertir nuestro tiempo con la gente. Es fácil decir a la gente que crea, pero darles a conocer y que ellos sean entendidos toma tiempo. Es un proceso. Toma nuestro tiempo, invertir mi vida con la gente, darles a conocer para que sepan. ¿Ustedes creen que Pablo se tomó una semana para que la gente sepa? En Hechos dice 3 años. Voy a parar porque si no voy a quedar hasta las 2. Porque acabo de decirles que para crecer en conocimiento es un proceso. Pero decir a la gente que crea, tú lo puedes hacer en 1 minuto. Cree nomás. En algunos casos, yo entiendo, hay gente que está al borde, ¿no? Hay cosas extremas, fuertes que está pasando el creyente. Pero para eso está el don, pues. Está el don de sanidad, ¿no? Los dones de sanidad que Dios dio a los hombres. Para orar, ¿no? Pero otra cosa es edificar y dar a conocer a la iglesia, aclarar a la iglesia y darles a conocer. Que toma tiempo. Pero lo estamos haciendo. Y vamos a seguir en ello. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, de común unión entre los hermanos, siendo edificados por la palabra de gracia, por la palabra de justicia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que somos hijos tuyos, que somos creyentes. Que la fe del Hijo habita en nosotros. Y que estamos seguros, Señor, en todo tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Seguros porque andamos en la fe del Hijo. Como dice tu palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Gracias, Padre, porque hay mayor seguridad en nosotros, después de haber sido edificados en la verdad presente. Estamos siendo confirmados, Señor. Gracias, Padre. Hay seguridad en nosotros. Hay seguridad en nosotros. Hay mayor confianza, Señor. Gracias. Porque es nuestra naturaleza creer. Somos creyentes de naturaleza, por naturaleza. Porque estamos unidos contigo. Te damos, Señor, la gloria y la alabanza en esta ya tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.